Ya, listo, doctor. Ok. Buenas tardes con todos. Creo que algunos ya los conozco, ya los he visto. Hoy día la clase va a ser de instrumentación mecanizada en endodoncia. Sistemas, sobre todo vamos a hablar de sistemas de rotación continua y reciprocante. Estos sistemas, si bien han cambiado la forma en que preparamos los conductos radiculares, ya que permiten que el tratamiento de conductos sea más rápido, más seguro y más predecibles, pues también tienen ciertas ventajas y desventajas que ustedes deben conocer. En esta presentación ustedes van a también quizás conocer nuevos términos que van a escuchar eh, durante su formación en clínica. Em, Creo que ya el año pasado han utilizado por lo menos una vez sistema rotatorio, tal vez no todos, pero me parece que sí han usado por lo menos en un conducto, ¿cierto? ¿Alguien que me pueda afirmar, porfa? Sí, doctora. Entonces sí, más o menos conocen cómo es el funcionamiento de estos sistemas. Entonces, pero primero tenemos que recordar y entender la importancia de la instrumentación. A un voluntario que me pueda leer estos dos puntos, por favor, o los llamo. A ver, Adriana Ramírez, ¿me puedes leer, porfa, esos dos puntos? Buenas tardes, doctora. Sí. Crear un entorno biológico propicio para la cicatrización y proporcionar una forma del conducto que sea adecuado para el sellado. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Que pues el propósito de la instrumentación en el tratamiento de conductos es limpiar el conducto, además conformarlo y respetar la anatomía original del conducto. ¿Esto para qué? Pues con el propósito de eliminar la infección que existe intraconducto y para preservar la pieza dentaria. Miren esta imagen. Esta imagen de este instrumento que se utilizaba en 1961 por Ingle. Ingle fue un doctor que desarrolló la técnica estandarizada en la formación de conductos, que hacía esta técnica, lo que hacía era pues conformar los conductos pero de una manera paralela, no tenían los conductos conicidad. Entonces, estos además instrumentos estaban hechos de acero carbono, eran instrumentos que eran rígidos, bastante duros y que pues podían deformar el conducto que estamos preparando, ¿no? Pero Klein, Wayne y después Walton crearon o mejoraron esta técnica, dando paso así a la técnica de step back, y esa técnica dio paso a la crown down, que es la que ustedes realizan en la clínica. ¿Qué es lo que ellos dijeron con esta técnica? Que pues la forma final del conducto o de la preparación va a estar determinada por la secuencia de limas que nosotros utilizamos y además por el tamaño con el que terminamos nuestra instrumentación. Eh, Todos sabemos que pues los conductos no son rectos como se ven radiográficamente, ¿no? Tienen diferentes variedades, tienen diferentes conductos que están circundantes y además tienen curvaturas. Las limas que nosotros utilizamos en clínica se vienen utilizando no solamente desde el 60, sino que también se utilizan actualmente. Y estas limas, si bien también ayudan a tener un buen control de la manipulación en el momento de preparar el conducto y además de tener superficies bastante afiladas y ser más duraderas incluso que las limas eh, mecanizadas, pues tienen, digamos, una pequeña desventaja que al ser de acero inoxidable o las Flexofal que ustedes utilizan, pues no son tan flexibles y le provocarían pues la deformación del conducto. Entonces es así como se va dando paso al NITI, a las aleaciones NITI, a los alambres NITI. En 1963, hay que ver
más o menos la historia de cómo es que NITI se fue desarrollando. En el 63, William Buller desarrolló el NITI en los laboratorios de artillería naval. En realidad se le conoció inicialmente como nitinol, Ni por níquel, Ti por titanio y NOL por laboratorios de artillería naval. Entonces, luego, en 1971, Andreasen y Morrow utilizaron estos alambres de Nitti, pero para hacer tratamientos de ortodoncia, ya que notaron que tenía alta flexibilidad. Y en 1975, Zildjian y colaboradores elaboraron un manuscrito donde pues ellos indicaban que el alambre de Nitti o la aleación Nitti se podía usar en varias especialidades odontológicas, sobre todo en endodoncia. Ellos encontraron que el NITI tenía, como les dije ya, bastante flexibilidad y esto podía ayudar a que se mantenga la anatomía de las piezas radiculares, ¿no? De los conductos radiculares. En 1988, Walia y colaboradores desarrollaron las primeras nitis manuales, las manuales en el 88, fíjense. Entonces, fue como el primer paso para que se diera a desarrollar los instrumentos rotatorios. Y en el 90, un par de años después, Max Padden y Ben Johnson desarrollaron o fabricaron el primer instrumento de NITI que fue accionado a motor. Y Ben Johnson pues lanzó al mercado un sistema rotatorio que presentaba conicidad o taper. Ahorita vamos a ver qué es qué es la conicidad. Entonces aquí podemos ver un cuadrito con las diferencias entre las limas NITI y las limas de acero inoxidable. Si ven, como se ven en las imágenes, las de acero inoxidable podían causar estos accidentes cuando hacíamos las preparaciones. Podemos ver también en el cuadro que tenía bastante módulo de elasticidad los alambres de NITI. Entonces esto también ayudaba a mantener la, la anatomía del conducto. Entonces los de acero inoxidable, recuerden, lo que hacían era transportar los conductos curvos y además estos son más rígidos. Se fueron desarrollando la instrumentación mecanizada y esto a qué llevó o a qué dio lugar a que los tratamientos de conductos sean mucho más rápidos, ya que se disminuía el tiempo de trabajo porque comenzaron a haber instrumentos en los que solamente se podían utilizar una sola lima para preparar el conducto y sobre todo para mantener la curvatura de algunos conductos. Además, hubieron mejoras en la metalurgia de la aleación NITI que permitió desarrollar otros instrumentos con nuevas aleaciones y también mejorando la eficacia de la instrumentación. Además, esta evolución hizo que las limas, como ya les dije, sean mucho más flexibles, nuevamente, repito, y que no alteran tanto la curvatura del conducto radicular y tampoco van a transportar el foramen y sobre todo no van a crear escalones. También, chicos, ustedes deben conocer, y esto es algo importante porque probablemente es algo que van a seguir viendo y que tienen que entender, y puede ser una pregunta de examen, que la aleación NITI contiene tres fases cristalinas, una que es austenita, otra que es martensita y la fase R. ¿De qué constan estas fases? La fase austenita o austenítica es una fase en la que el instrumento se encuentra rígido, está duro y presenta una superelasticidad. ¿Qué quiere decir superelasticidad? Aquí, como ven en la imagen, el instrumento se deforma, pero al retirar la presión o al retirarlo del conducto vuelve a su forma original. Entonces, esa capacidad la tienen las limas en fase austenita. En cambio, las limas en fase martensita o martensítica son mucho más flexibles, son mucho más dúctiles y se deforman de una forma distinta.
Van a entrar dentro del conducto, como se ve aquí, entran dentro del conducto y al retirarlos del conducto van a seguir manteniendo esa curvatura o van a seguir manteniendo esa deformación hasta que pues por una cierta temperatura elevada, estas recuperan nuevamente la forma original. Se llama a esta capacidad de la martensita, se llama memoria de forma. Y la fase R, que es una fase intermedia entre la austenita y la martensita, eh, la característica principal en esta fase es que, como es intermedia, su flexibilidad también es intermedia, no es tan, no, es intermedia. Además, la transformación o la deformación va a ser de forma gradual y tiene mejor efecto, digamos, de regresar a su forma original que la austenita. Pero no todo es felicidad cuando uno utiliza limas rotatorias o limas, sistemas mecanizados, porque se puede dar también que estos instrumentos se fracturen. Entonces, hay dos tipos de fractura que normalmente se da cuando utilizamos el sistema rotatorio o el sistema reciprocante. La primera es la fractura por torsión. ¿Qué pasa en la fractura por torsión? Pues la lima va a trabajar dentro del conducto, pero en alguna parte del conducto se va a atrapar y la lima va a seguir girando y ahí es donde se separa la lima. Y por otro lado está la fractura sí, la fractura por fatiga de flexión. Esto ocurre sobre todo en conductos curvos. Entonces, el instrumento va a entrar de forma libre dentro del conducto, pero al estar pues en una curvatura acentuada a la longitud en la que estamos trabajando y al aumentar la instrumentación, es decir, pasamos una y otra vez el instrumento por fatiga, la lima se va a doblar y se va a separar. Entonces, son dos cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a comenzar a utilizar o si es que ya han utilizado los sistemas rotatorios. Y aquí lo que les había comentado antes, ¿qué es conicidad? ¿Alguien más o menos tiene una idea, viendo la imagen, qué puede ser conicidad? A ver, voy a llamar. mm, Alessandro Badajoz, ¿no está? Claudia, aquí estoy. Sí, doctora. Viendo la imagen, ¿qué más o menos podría deducir que es conicidad? Toda respuesta es correcta, ¿ah? O sea, no hay problema. La imagen está ahí, más o menos. Como forma de triángulo. Claro, es una forma de triángulo, es una forma cónica. La conicidad es o también conocida como taper, es el incremento del diámetro de la lima por cada milímetro. Quiere decir, si ustedes tienen una lima 25, digamos que es 25 en la punta, el siguiente milímetro ya no va a ser 25, sino va a ser, dependiendo de la conicidad del fabricante del instrumento, va a ser, digamos que te dicen que es un taper 4. Entonces, el siguiente milímetro va a ser 25 más 4, 29. Y el siguiente milímetro, 29 más 4 va a ser 33. Entonces, es un aumento progresivo de la forma cónica del instrumento que ustedes están utilizando. Eso es conicidad y es una de las características de los instrumentos mecanizados. Hay taper o conicidad 4, taper o conicidad 6 y el más grande que es el taper conicidad 8, que es ya un instrumento más grueso, que tiene mayor probabilidad quizás de separarse al ser más grueso porque no va a tener la flexibilidad que tiene un instrumento de una conicidad 4, por ejemplo. Ustedes en las limas manuales, ¿saben qué conicidad es la que tiene? ¿Han leído o han visto por ahí qué conicidad tiene las limas manuales que usamos en clínica? Casi todas las limas manuales tienen un taper de 2, va aumentando 2% por cada
milímetro que va subiendo hasta el mango del instrumento. Entonces eso también tienen que tenerlo claro, porque, por ejemplo, cuando vayan a hacer sus postes, tienen que saber más o menos cuál ha sido su último instrumento, tienen que saber también cuál es el diámetro de las gates o de las pisos. Entonces son cosas que ustedes tienen que saber y que tienen que entender. Al menos ahora con conicidad el sistema rotatorio es distinto, es más progresivo. Hay limas que tienen conicidades diversas, ¿no? No solamente es 4 en cada milímetro, sino a veces es 4, a veces es 12, 6, es variable. Esa es una característica. Otra característica de los sistemas mecanizados o de estas limas mecanizadas es que normalmente el diseño de la punta es una punta no activa, ¿no? Es una punta que no va a no va a cortar o no va a deformar el conducto. También hay limas que tienen puntas semiactivas que sirven para perdón, para conductos pues calcificados, ¿no? Pero lo normal es que encontrar en el mercado puntas no activas. Bueno, así entramos a los sistemas mecanizados. Conocemos como tres tipos de sistemas mecanizados: los rotatorios, que es lo que ustedes han utilizado en clínica o algunos en el año pasado; los reciprocantes, que tienen un movimiento distinto; y también los adaptativos, que pues digamos que no hay muchas limas adaptativas en el mercado actualmente en Perú, pero pues es un sistema que también se viene utilizando, ¿no? En el sistema rotatorio, la lima va a girar 360 grados, va a dar una vuelta entera pues sobre el mismo eje, ¿no? En cambio, en los sistemas reciprocantes, la lima va a dar una vuelta de 170 grados en sentido antihorario y, y 50 grados en sentido horario, como también hay limas que dan 150 grados en sentido antihorario y 30 grados en el sentido horario. En mayor grado, lo que va a hacer en las limas reciprocantes es cortar las paredes del conducto, y en los grados menores lo que hace es soltar o liberar la lima. Entonces, este movimiento hace pues que tenga menos capacidad o sea menos la posibilidad de que se separe una lima. Miren chicos, los sistemas rotatorios son clasificados hace mucho tiempo, no solamente por si son rotatorios o si son reciprocantes, sino también son clasificados por el tipo de aleación que han recibido, son clasificados por la geometría de la parte activa de la punta en el corte transversal. Podemos ver que hay pues en triángulo, cuadrados, hay diferentes formas, ¿no? eh, Son clasificados también por si es que tienen punta activa, punta no activa, y otros términos que pues ahorita no los vamos a tocar, por ejemplo, que el corte de ángulo, eso ahorita no lo vamos a tocar, pero esta es una clasificación que se va dando a través del tiempo y existen así varias generaciones de limas rotatorias. Pero ahora vamos a ver esta clasificación que es por el tipo de aleación. Entonces tenemos la aleación austenítica, como les había dicho al inicio. En esta fase el instrumento es rígido, ¿cierto? Entonces tenemos la aleación NITI convencional, en donde pues es más rígido la punta de la lima. También tenemos aleaciones que presentan tratamiento de electropulido. Veamos esta imagen. Mira, esta es una lima que ha pasado en la imagen de acá inferior, que ha pasado por el tratamiento de electropulido y se ve más lisa. Y al ser más lisa también es más rígida y tiene las cuchillas más cortantes. También hay la aleación M-Wire. Esta de acá, esta aleación ya hace que la lima sea un poco más flexible. Y la fase R, que es la fase intermedia, que también va a tener esa capacidad de flexibilidad, pero no tanto como una martencita, como una aleación de martencita. Luego tenemos la aleación, ay, las aleaciones NITI, pero en la fase martensítica. Tenemos la CM-Wire,
la EDM o Electrical Discharge Machining, y aquí aparecen en la martensítica las aleaciones Gold y Blue. Entonces, estas actualmente son las que se usan más, quizás la Gold no tanto, pero sobre todo la Blue. Incluso las limas que ustedes están utilizando tienen aleación Blue, pero adicional tiene otro tipo de aleación. Entonces, veamos cómo ya a partir de que las aleaciones van cambiando, van mejorando, cómo los tratamientos también se ven de una manera distinta, ¿no? Ya los conductos quizás no tienen tanta preparación, no son tan amplios y se mantiene la curvatura de cada pieza de la cual se ha preparado. Entonces, esa es digamos, la ventaja de utilizar una lima eh, con una aleación martensítica. Vemos aquí este árbol de generaciones de las limas. Miren la primera, la segunda y la tercera. ¿Qué tienen en común todas estas tres generaciones? Hay un montón de limas, ¿cierto? Entonces, esa era una de las características de esta generación. Había muchas limas. Eran secuencias que contenían bastantes limas y además de eso eran limas que si bien ayudaban a mantener la anatomía, todavía tenían cierta rigidez. Y después aparecieron las limas de cuarta generación. Recién en la cuarta generación podemos ver que aparecen las limas reciprocantes. O sea, tuvieron que pasar todavía 3 generaciones previas para que se pueda desarrollar las limas reciprocantes, las que tienen movimiento horario y antihorario. Entonces, estas mejoras metalúrgicas y además el cambio en la cinemática, quiere decir el cambio en los movimientos, hicieron que aparecieran las limas reciprocantes. ¿Y esto qué hace? Va a reducir el estrés, ya que, como les dije al inicio, cuando gira en sentido antihorario va a cortar las paredes dentinarias y en el otro sentido, en el sentido horario, va a liberar la lima para que ésta pues no se fatigue y no se separe. Esa es una de las características, digamos, más resaltantes de los sistemas reciprocantes. Pero ¿quién introdujo las limas reciprocantes? ¿Quién es este señor? Yassan Yaret. Yassan Yaret es un doctor que hizo estudios en la Universidad de Canadá utilizando una lima rotatoria y además con su motor, con los motores que existían en el tiempo de que Yassan Yaret estaba haciendo sus estudios, eh, desarrolló este movimiento y además introdujo este concepto de instrumentación reciprocante en donde se utilizaban solamente una lima. ¿Cuál era la idea de Yassan Yaret? Que al haber menos instrumentos y al haber este movimiento de reciprocante u oscilatorio, va a haber mayor seguridad y además se va a simplificar el tratamiento de conductos. En el mercado existen, o bueno, ahora en el mercado existen un montón de sistemas, pero los principales que se desarrollaron en el 2010 fueron las limas de BW que desarrollaron las limas Reciproc y Dentsply que fabricaron las limas Gold. Entonces, al inicio les dije también que habían limas que giraban 150 antihorario y otras que giraban 170 antihorario. La diferencia está en pues, la marca del fabricante, ¿no? El BMW tenía 150 antihorario y 30 horario y Dentsply tenía el de 170 y las velocidades también variaban un poco, pero lo que tienen en común es que si ustedes hacen una resta de los 150 menos 30 y los 170 menos 50, al final va a dar un mismo grado, que es 120, ¿no? Entonces está dentro de los estudios de Jahan Jared, pues que son los grados que se necesitan para crear este movimiento reciprocante. Pero ¿qué pasaba con estas limas o con estos fabricantes? Que cada lima estaba adherida a su propio motor. Entonces podemos ver que las limas Gold, necesariamente para usarlas tenías que comprarte tu motor X Smart Plus y al igual con la BDW, para usar tu Reciproc, tenías que comprarte tu motor. Entonces, digamos que crea una controversia, ¿no? Dentro del mundo endodóntico y así es que se fueron desarrollando también otras limas, otros motores. Entonces, digamos que esto es una desventaja de usar estas limas.
Podemos ver aquí las diferencias entre la Reciproc Blue y la Way One Gold. Casi tienen las mismas características, ambas han sido tratadas térmicamente, por eso es que tienen este color azul. Esta es ya la evolución de la Reciproc que vimos al inicio. La Reciproc Blue tiene este tratamiento térmico que hace que sea mucho más flexible todavía. Y las Way One Gold que tienen tratamiento térmico y ya no es blue, sino es gold. También es flexible, vienen en diferentes longitudes y pues acorde al fabricante va en 150 y 170 como ya les había dicho. Que podemos ver también que al corte transversal, estas limas reciproc tienen una forma de S invertida. En cambio, las Way One Gold tienen una forma de paralelígrafo. Ajá. Entonces, al ser las reciproc, tener esta forma de S invertida le da la flexibilidad para poder alcanzar conductos sumamente curvos. Se siguió desarrollando más, más instrumentación, pero en este caso ya el tratamiento del metal fue más superior y el diseño, la configuración de las limas también fueron diferentes. Miren esta lima aquí en el lado superior derecho, ya no es una lima recta, sino es una lima que tiene bastantes curvaturas. Y esto hace que su rotación dentro del conducto no sea centrado, sino sea excéntrico. Entonces, va a tener más contacto con las paredes, va a limpiar, digamos, más el conducto. Sabemos que no se limpia todo el conducto, pero crean estos instrumentos, pues que logran que al tener más contacto con las paredes se pueda limpiar de una mejor manera todo el sistema de conducto radicular. Y luego tenemos a la última generación. Esta es la generación que se está utilizando ahora. Son limas que son mucho más delgadas, ya que los tapers que se utilizan en esta generación son 4 y taper 6 y además es una multialeación, combinan aleaciones como las limas Blue Shaper, que tienen aleación pink y aleación blue. La aleación pink va a tener esta gran capacidad de corte y además de super flexibilidad que va a ayudar a que tengamos un primer contacto con el conducto y un buen ensanchamiento para que puedan entrar las demás limas. Y pues la Blue, que es lo que ya les he hablado, que tiene flexibilidad y tiene también esta flexibilidad, va a hacer que tenga una resistencia a que se separen. También hay otras limas como las Rainbow, estas de acá, también es multialeación, tienen varios colores, también están en el mercado y tienen las mismas características, ¿no? Y algo importante que ustedes deben conocer antes de pues, utilizar el sistema rotatorio en los conductos radiculares es este término, el glide path. ¿Alguien tiene idea o ha escuchado alguna vez qué es glide path? Ok, no, pero más o menos todos sí hemos hecho una primera visualización o un primer reconocimiento del conducto con limas 6, 8 y 10, ¿cierto? Entonces, ese primer reconocimiento del conducto con estas limas especiales que ustedes todos deben tener nuevos, porque esos son eh, son limas que son descartables, eh, reconocen inicialmente con estas limas especiales y después viene el glide path. ¿Qué es el glide path? Con una lima quizás de un calibre un poquito más, como una 15 cortar un poco las paredes para así hacerle un camino libre y que pueda ingresar el instrumento rotatorio de una forma, digamos, más fluida, ¿no? Y no ocurran las fracturas o que no ocurra tampoco que ustedes estén deformando el conducto. Entonces, como dice en el cuadrito, el papel principal del glide path es identificar o crear un espacio grande o un espacio suficiente para que estos instrumentos puedan trabajar de una forma adecuada. Entonces, es necesario siempre que ustedes hagan el glide path antes de poder colocar el instrumento rotatorio. ¿Y qué consideraciones deberíamos tener para la instrumentación mecanizada? Todos hemos hecho glide path alguna vez, o al menos hemos evaluado el conducto con lima 6, 8 y 10, ¿cierto? Yo creería que sí. Entonces, con las 6, 8 y 10
primero se permeabiliza, después con una lima, una 15 vamos a realizar el glide path para que pueda ingresar bien el instrumento rotatorio. Entonces, ustedes tienen que tenerlo claro. Otro punto importante es que no fuercen la lima cuando estén trabajando con el instrumento rotatorio. Entonces, dejen que la lima avance sola, hagan un poco de presión nada más y la lima tendría que avanzar sola. Los movimientos son de entrada y salida. No es que ustedes se quedan todo el momento dentro del conducto y haciendo que gire el instrumento, porque ya saben qué pasa cuando el instrumento gira y gira y gira sobre una curvatura, ¿cierto? Se da la fatiga por flexión. Entonces, si ustedes están trabajando con el instrumento rotatorio y no avanza o sienten que hay como una traba, retiran el instrumento y sobre todo usan bastante irrigación. Irrigación y vuelven a repasar nuevamente el instrumento hasta llegar a la longitud. ¿Qué más? Esto es importante. No se olviden de irrigar. La irrigación frecuente es importante porque tiene que mantenerse hidratada la pieza dental. El hipoclorito va a servir de lubricante, el ETA también. Entonces, es necesario que ustedes realicen bastante irrigación para también eliminar el detritos, ¿no? Y otra cosa que quiero que ustedes sepan es que tienen que limpiar las limas. No es que la pasan una vez, la vuelven a pasar dos veces y las limas se quedan pues con los restos de dentina atornilladitos ahí en el instrumento. Eso también puede hacer que el instrumento se separe. Entonces, pasan una vez, tal vez no llegan a la longitud, retiran la lima, limpian con una gasa con alcohol y esto para evitar el bloqueo del instrumento y sobre todo que pues no se les rompa o no se les separe el instrumento dentro del conducto por atrapamiento. ¿Qué más? Algo que deben tal vez aprendérselo porque son las limas que ustedes van a utilizar no solamente ahora, sino hasta que terminen todo el proceso de clínica en quinto año. Son estas limas eh, Blue Shaper. Pueden utilizar otras también, pero deben recordar las especificaciones del fabricante. Si el fabricante dice que va a una velocidad de 500 y a un torque de 4, pues tienen que manejarlo de esa manera. O el fabricante puede decir que va a una velocidad de 350 y un torque de 4, eso lo tienen que respetar. El torque es la fuerza con la que va el instrumento. Son medidas que están en el motor que se les da en la clínica. ¿Qué más? Lo que les dije hace un momento, no se queden con la lima girando en el conducto durante un buen rato. Una vez que llegan a la longitud de trabajo, la retiran. No tienen que quedarse en la longitud 10 minutos porque tal vez piensan que eso va a ensanchar un poco más el conducto. No va a pasar. Lo que va a pasar es que se les va a separar el instrumento. Revisen sus limas también. Esto es en el punto 6. Revisen que las limas no tengan deformaciones, que no se hayan estirado las espiras. Revisen que pues por ahí no esté doblado, que brille de un modo distinto o que no brille quizás, que al regresar al tratar conductos curvos, la curvatura no regrese incluso después de que hayan esterilizado el instrumento. Entonces tienen que revisar las limas y una vez que vean que hay algo que está pasando con esa lima, ya no la usen. No se arriesguen, por favor, a que se separen las limas dentro del conducto. Y bueno, acá les voy a mostrar como para que recuerden. ¿Se puede ver el video? Chicos, ¿sí lo pueden ver? Sí, doctora. Ya este es un pequeño repaso de el protocolo de uso de las limas Blue Shaper. Entonces, primero vamos a hacer el scouting o van a hacer la evaluación del conducto con limas especiales 6, 8 y 10 para permeabilizar el conducto. En este caso está usando la lima 10. Una vez hecho esto, ya podrían incluso medir la longitud con su localizador. Permeabilizan, que la lima 10 entre suelta, ubican la longitud de su conducto con su localizador y luego hacen el glide path. El glide path con la lima 15 para que pues la lima rotatoria pueda ingresar más fácil, sin tanta traba. Incluso creo que el doctor
en el taller que dictó hace que hagan el glide pad hasta la lima 20. Entonces sería ideal todavía porque es un mejor espacio para que pueda trabajar estas limas de forma libre. De acá está haciendo el glide pad. Siempre precurven las limas también. Acá lo está haciendo con una pinza, pero a veces es un poco difícil hacerlo con la pinza, lo pueden hacer con los dedos. Precúrbenlos porque todas las limas, como hemos visto, tienen una anatomía distinta, no son rectas, sino tienen su ligero grado de curvatura en el lápice. Y una vez que ya han hecho el glide pad, pues pasan a la lima Z1, que es la de la aleación pink. Ya con la longitud que ha sido tomada previamente, irrigan. Siempre la cámara tiene que estar con unas cuantas gotas de hipoclorito para lubricar y para que la lima no se atrape dentro del conducto. Trabaja el tercio medio y tercio cervical. Algunas veces en conductos amplios la Z1 va a pasar hasta la longitud, pero también en conductos más estrechos, ustedes que ya están viendo piezas multirradiculares, pues no va, a la primera pasada no va a llegar el instrumento a la longitud. Entonces van a tener que quizás trabajar solamente hasta el tercio medio, retiran la lima, irrigan, limpian su instrumento, porque se va a quedar la dentina atrapada ahí en los tornillitos del instrumento, y vuelven a pasar hasta la longitud. Miren acá, ya está usando la Z2, llegó a la longitud y ya sacó la lima. No se quedó un buen rato girando la lima. Y muy importante también que vuelvan a repasar su lima 10 para comprobar que el conducto no han perdido la longitud o que no se les ha tapado el conducto. Tienen que volver a pasar entre lima rotatoria, volver a irrigar y volver a pasar la lima 10. Entonces, nuevamente aquí pasa hasta a la Z3, que es como un 20, digamos. Irrigación y nuevamente recapitulan con la lima 10. Y por último, esta lima que es como una lima 25, entonces es más grande, digamos, a medida que va avanzando cada milímetro, porque es un taper de 4. Y nuevamente, bastante irrigación. Y ya estaría listo el conducto para preparar. Eso, chicos. ¿Tienen ustedes alguna pregunta o pregunto yo? Lo voy a preguntar yo. Mm. A ver, alguien que haya ya trabajado con sistema rotatorio el año pasado. Creo que todos han trabajado, ¿o no? Ariana Lazo. ¿Y doctora? Ariana, ¿te hiciste rotatorio? No, doctora, normal. Todavía no has hecho. Ya, pero cuando has hecho tu preparación con tus limas manuales, ¿te has hecho el glide pad? ¿O es la primera vez que escuchas este término? Sí lo hice, doctora. Sí, hiciste el glide pad. Sí, sí. ¿Y qué crees cómo crees que ha mejorado eso o cómo crees que te ayudó en tu tratamiento? Ayudó que no se traben mucho las limas que continuaban.
Ujú, ya. Sí, en realidad el GlidePad no solamente va a servir en instrumentación rotatoria, sino también en la instrumentación manual, porque ustedes hacen la técnica crown down, entonces siempre van a hacer la evaluación inicial con estas limas especiales, ¿no? Previos a hallar la longitud de trabajo. A ver, ¿qué más? Ustedes no tienen preguntas, chicos. Entonces está ¿Me todo podría claro. volver a explicar qué es el GlidePad? Sí, acá. El glide es realizar una instrumentación, digamos, previa, solamente con una lima de un calibre menor, una 15 en este caso, para poder hacer un camino más libre previo a que ingrese el instrumento rotatorio. Entonces, digamos que tenemos una pieza pues con una pieza inferior, una molar inferior, con una curvatura en apical. Si tú colocas de frente o si tú piensas trabajar, ubicas el conducto, la longitud de trabajo y piensas ya de una vez trabajar con tus instrumentos rotatorios que tienen esta conicidad, este ensanchamiento del instrumento, entonces lo que vas a hacer es que al estar tan atrapado, digamos, el instrumento dentro de este conducto tan angosto, no va a girar bien o se va a atrapar, como dije inicialmente, y se va a separar. Entonces, por eso es importante el glide pad que ustedes tienen que hacer. ¿Sí está claro más o menos qué es el iPad? Sí, doctora, gracias. Listo. Ya chicos, bueno, no tienen preguntas. Lo voy a dejar con el doctor, ¿ya? Eh, Hola Liz, sí, sí, sí te estaba escuchando. ¿Qué tal? Ya, Ya doctor, terminaste, ¿no? listo. Sí, Sí. Chicos, ya más bien el paso corto lo dejamos para la siguiente. ¿Ya? Gracias, doctora, por su clase muy didáctica, de mucha ayuda para los estudiantes. listo, doctor. Si no hay más consultas, estamos cerrando la sesión. Ok. Ok, hasta luego, Gracias. chicos. Hasta Chao, luego. doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas tardes.